Cuando termina otro día, les entregamos un resumen de cómo está nuestro mundo y alguien para que nos cuente la verdad sobre un tema de actualidad. Bienvenidos a Cuéntenos la Verdad, un programa hecho a la medida de personas como usted, interesado en vivir actualizado. Conduce Fernando Matú. Llegó la hora de nuestro invitado. Con ustedes un tema que nos aclarará lo que está pasando y nos afecta. Cuéntenos la verdad. Estuve a punto de tirar la toalla, pero en este negocio puse el futuro de mi familia y me propuse sacarlo adelante. Gracias a las capacitaciones de la Cámara de Comercio, vi que podía llevar mi negocio a otro nivel, usando las redes sociales. Hoy que vuelvo a abrir, no solo vendo el pan más rico de la ciudad, sino que lo llevo a la puerta de la casa de mis clientes. Visita la Cámara de Comercio del Putumayo o entra a nuestra página web www.ccputumayo.org.co para encontrar las herramientas que te llevarán a ser más empresario que nunca. Nos encontramos hoy con el senador Rodrigo Lara, quien es una persona pública muy ampliamente conocida, nacido en Neiva, es del signo Tauro del año 1975, modelo 1975, una persona que tiene una trayectoria política muy interesante, defensor de causas muy profundas, de mucho contenido social, lo que nos permite intuir que tiene un gran interés por lo que le pasa a la comunidad en todo el país, en todo el mundo. Y por eso lo hemos traído el día de hoy para preguntarle algunas cosas sobre su accionar político, sobre su vida privada, sobre qué es el futuro de Colombia y dentro de ese futuro, cómo está el futuro de él. Entonces, bienvenido, senador Rodrigo Lara. Fernando, muchas gracias por su muy amable invitación. Voy a tratar de quitarme esto un segundo para poder hablar y mirar la cámara. Gracias por la invitación a Radio Guaira. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, senador, entremos en materia. Desde muy joven usted ha sido golpeado por el tema de la violencia. Cuando en el año 84 tal vez fue asesinado su padre a una corta edad suya. Nosotros, los del nuevo liberalismo, yo era concejal en esa época del nuevo liberalismo, sufrimos mucho con esas pérdidas de personas muy valiosas para el país que murieron a causa de esa insensata guerra que desató el narcotráfico contra el gobierno. ¿Cómo fue su infancia en Europa por esa huida que hubo necesidad de hacer para salvar las vidas? Bueno, Fernando, mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Éramos muy niños. Mi mamá, pues, era muy joven, tenía 27 años. Yo tenía 8, mi hermano 6 y el menor 3. Y salimos, pues, de un día para otro del país. Y, pues, fue una situación muy difícil. Fue básicamente un desarraigo muy profundo. Veníamos cargando la tragedia del asesinato de mi padre y pues de muy niños llegamos a unos países pues muy distintos en donde rehicimos de cierta forma nuestra vida. Yo debo decir que fue pues una experiencia sanadora desde muchos puntos de vista, porque pudimos desconectarnos de este ambiente que asociamos con tristeza y asociamos con la presencia de mi padre. Y bueno, pues nos fuimos, vivimos esencialmente en Suiza. Es un país al que yo siento que le debo muchas cosas, en mi formación, en mi concepción del hombre, de la sociedad,
en el respeto a los derechos, en la ética del trabajo. Y bueno, allá crecí y terminé el colegio en Suiza, estuve en el Reino Unido también, me devolví a Colombia, tomé una decisión de volver al país 12 años después de la muerte de mi padre, hice mi carrera de Derecho en Colombia y después de nuevo volví a Europa a estudiar, más concretamente a Francia, al Instituto de Estudios Políticos y después a la Escuela Nacional de Administración y regresé. Y desde ese entonces me he desempeñado en la academia, he sido profesor universitario, trabajé en el sector privado, fui presidente de un gremio, el gremio de telefonía móvil, y pues me he desempeñado en la política como representante de la Cámara, como senador, como funcionario. Y hoy estamos creando este gran proyecto liberal socialdemócrata con el que queremos crear un nuevo camino filosófico, político, ideológico, que salga de esta política de la división y de los extremos que tanto daño nos hace. Su padre, con Luis Carlos Galán y otros colombianos muy ilustres, hicieron un gran sacrificio por Colombia. Lo hicieron primero en contra de las directivas del Partido Liberal y después dentro del Partido Liberal cuando reingresaron. Pero usted no regresa al Partido Liberal a continuar esa lucha, sino que abre camino de manera independiente. ¿Por qué esa salida del Partido Liberal? ¿Por qué no regresar a los orígenes de su padre? Hombre, no, yo soy liberal de filosofía liberal. Yo creo que el liberalismo es un espectro amplio que va más allá del oficialismo liberal o de la estructura oficial hoy del partido. El liberalismo es una filosofía, es una forma de concebir al hombre, la historia, las capacidades del mismo. Es una fe muy grande en la capacidad del hombre y de la sociedad para mejorar su designio, para mejorar su condición de vida, para romper con determinismos históricos. Y por eso he tomado un camino, no es el camino más fácil, pero es el camino, yo creo, más gratificante, yo creo que el que rinde frutos en una sociedad, que es el camino de la lucha política por la construcción de un proceso de corte liberal socialdemócrata, que estoy convencido es el camino político que necesita una nación como la nuestra. Nosotros tenemos que llevar a cabo, Fernando, muy profundas reformas del modelo económico, muy profundas reformas del modelo agropecuario, muy profundas reformas del modelo social, pero deben hacerse, ese reformismo debe tramitarse en el seno de la democracia liberal, en el seno de la separación de poderes, en el seno de un sistema que garantice y respete las libertades y los derechos individuales, y en la economía y en el marco también de la economía de mercado. Eso nos distingue de la izquierda marxista que quiere hacer cambios profundos, pero supeditando la existencia del Estado de Derecho, porque todo sistema marxista, todo sistema socialista siempre tiende a supeditar la democracia. Y nos distingue de la derecha populista, que es la que nos gobierna hoy, que tiene como lógica básicamente dividir a los colombianos, usando el miedo, que ojo con el 2022, que ojo con los castrochavistas, que por todos lados hay cubanos, para distraer a la gente y poder así desplegar y gobernar con su agenda por y para los hombres más ricos y más poderosos de este país. Y ellos lo han demostrado en el manejo de la pandemia de manera flagrante. El subsidio a la nómina, por ejemplo, solamente llegó a las empresas más fuertes, más sanas, más poderosas, las que tienen acceso a crédito. La microempresa, que es el tejido comercial, empresarial y de generación de empleo del 99% del Putumayo, excepto las cuantas petroleras que subsisten aún, obviamente son microempresas, y esas empresas no recibieron un solo peso de ayuda por parte de este gobierno. Por eso la tasa de desempleo del Putumayo es de las más altas del país. En lo que tiene que ver con la compra de las vacunas, el gobierno se durmió. Solamente vacunas gratis, masificadas, pueden salvar al pueblo colombiano de seguir pereciendo y muriendo en esta pandemia. Y no obstante, no se preocuparon, parece que se durmieron, pero eso sí, en el decreto que regula las vacunas le permiten a los más pudientes adquirirla. Es decir, le permiten al que tiene poder económico adquirir esas vacunas. Esa
toda una filosofía de gobierno de la derecha populista que nosotros debemos derrotar en los próximos comicios, y para eso es necesario hacer un trabajo muy fuerte de apuesta ideológica, de apuesta programática alrededor del liberalismo socialdemócrata. Mm, el concepto es básico, es el mismo que esgrimen la mayoría de los partidos, lo he visto en el Partido Liberal, lo he escuchado, lo he visto en el partido de la U, en el cual milito, y lo veo en Cambio Radical y en otros partidos. Sin embargo, esa reforma que requiere el país, que tanto grita la gente que necesita, que uno ve que la está necesitando, solo se da dentro del seno del Congreso de la República, que ha sido incapaz de asumir la responsabilidad de esos cambios estructurales que requiere la política, la forma de hacer política, la forma de financiar la política, pero también la tenencia de la tierra, las libertades de la gente, etcétera. ¿Qué hacer para reformar un Congreso, para reformar un país en el que el Congreso dice que sí, pero no hace nada para hacerlo? Hombre, Fernando, mire, yo llevo ya 8 años, voy a terminar 8 años en el Congreso de la República. He sacado leyes, yo considero que son importantes en materia de alivio para los deudores del ICETEX. Saqué una muy importante, por ejemplo, que establece que las cuotas que pagan los muchachos recién egresados deben ser proporcionales a sus ingresos. No se puede seguir comiendo esto la mitad de lo que gana un muchacho con 2 salarios mínimos recién egresado, cuando tienen la suerte de conseguir trabajo. Y fíjese que hacemos las leyes, pero el gobierno que tiene el presupuesto no las implementa. La ley está ahí, el gobierno había prometido en campaña que la implementaría, es una ley de mi autoría, y esa ley, que sería el alivio y una bendición para millones de jóvenes que están endeudados con el ICETEX, pues no la implementa el gobierno, que es el que tiene pues el manejo del presupuesto y la capacidad de implementarla. Yo saqué la ley que prohíbe el porte y consumo de droga en los perímetros de los colegios, incluso la dosis mínima, que prohíbe el porte y consumo de droga en los parques, y necesitamos pues que el gobierno la implemente con más vehemencia, pero la seguridad le quedó grande al gobierno. Y así sucesivamente usted observa que hay leyes, se construyen, se aprueban, pero la capacidad real de plasmar y de concretar esas reformas sigue estando en la rama ejecutiva. Y por eso yo creo que lo que se necesita en Colombia para de verdad hacer esas transformaciones profundas que proponemos es llegar a la rama ejecutiva. Es ganar las elecciones presidenciales con una plataforma de corte liberal amplia, que lleve a cabo estas reformas con voluntad y determinación, porque el Congreso lo coopta muy fácil. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con el Congreso virtual. El gobierno, con su mermelada, ha logrado que el Congreso no sesione presencialmente, como lo hace o debe hacer cualquier Congreso serio del mundo, y ha sustituido esa reunión de todos los sectores políticos representados en el Congreso en un punto de la geografía en el Congreso, por una ficción de reunión, que es el Congreso virtual, lo cual le ha permitido a un gobierno débil y desbrujulado como este, pues sacar agenda legislativa, una agenda legislativa que hasta hace pocos meses le era imposible sacar adelante. Le ha permitido nombrar procuradores, contralores, cosa que hace mucho tiempo no habría logrado. Entonces, para mí, yo creo que el elemento esencial de esta lucha política es lograr hacer esas transformaciones desde la rama ejecutiva. Hay la necesidad de implementar el proceso, los acuerdos que se lograron con el proceso de paz que se realizó con las FARC. Muchos de los puntos contemplados en ellos, incluido especialmente el punto 2, que es el de la parte agropecuaria, la tenencia de la tierra, que es el origen más profundo de la violencia en Colombia, no logra desarrollarse. ¿Qué hacer para que esto se vuelva una realidad? Ese es un punto esencial del programa liberal socialdemócrata que estamos desarrollando. La reforma rural integral o la reforma agraria. Nosotros tenemos un Gini de concentración de la tierra de 0,86%. Es decir, un Gini de casi total desigualdad. Y en segundo lugar, existe una masa de cerca de 2 millones de seres humanos, de campesinos desposeídos, que van errando por el territorio nacional buscando tierra para medio subsistir.
y subsistir en condiciones de explotación agrícola similares a las que existían en el siglo XVII en este país, desde la época de la colonia, sin ningún tipo de agregado tecnológico. Eso es una autoperpetuación de la miseria agropecuaria, de la miseria rural, y ese es el germen, básicamente, o la mano de obra disponible para la violencia en el campo. Reclutan las FARC, o reclutaban las FARC, reclutan las disidencias, reclutan los narcotraficantes, reclutan las disidencias, recluta cuanto bandido exista en el territorio porque hay mano de obra disponible. Mano de obra campesina, sin futuros, sin un mañana, sin educación digna y sin tierra que pueda trabajar y desarrollar un trabajo concreto y digno. Esa es la masa, básicamente, que hoy se dedica a cultivar la coca y los cultivos ilícitos en el Putumayo, y cuando se fumigaron los cultivos en el Putumayo, esa masa la encuentra usted hoy en el Pacífico nariñense. Vaya, mire, por ejemplo, quiénes son los cultivadores de droga, de coca en el Pacífico nariñense, se dan cuenta que son los campesinos que hace 10 años o 12 años cultivaban la misma coca en el Putumayo y que salieron básicamente por las fumigaciones. Entonces, hay de verdad una ausencia de soluciones de fondo a los problemas más complejos del país. Aquí nos gusta patear hacia adelante, nos gusta procrastinar, nos gusta maquillar realidades y no tomar decisiones de fondo. Es un poco el producto, lamentablemente, de gobiernos muy precarios como el actual. El Putumayo sufre fundamentalmente de unos males desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, la minería ilegal, el otro la deforestación y, como usted lo dijo hace un momento, el cultivo y producción de la cocaína. Para indígenas, la coca es una planta sagrada que la han utilizado la cultura occidental para producir una droga. ¿Cómo hacer para que el rumbo del Putumayo cambie y seamos un poco más, miremos otro futuro, el turismo, por ejemplo? Bueno, lo primero que debe hacer un país, departamentos rurales, pero también departamentos de frontera amazónica, es ordenar el territorio adecuadamente. El Estado tiene que tener primero una radiografía de la posesión, de las formas de posesión y de propiedad de la tierra. Gran parte del territorio del Putumayo ha sido históricamente baldíos y reservas forestales. Y gran parte de ese territorio, al igual que en el departamento como Caquetá, pues ha sido objeto de una ocupación más bien irregular. Y ha habido una especie de semiformalización por medio de figuras jurídicas, sin que el Estado sepa, básicamente, quién tiene sus baldíos, cómo se poseen esos baldíos y cómo se están ejecutando. Entonces, lo primero que tiene que hacer un Estado es lograr un catastro multifacético, saber qué tiene. Y una vez el Estado sabe qué tiene, debe trazar fronteras inexpugnables, que son la frontera amazónica, la protección de las cuencas hidrográficas, la protección de los ríos, que es la gran riqueza del Putumayo, los ríos que nacen en los Andes, en la cordillera del Putumayo y de Nariño, son los grandes afluentes del río Amazonas por parte de la cuenca colombiana. Y en segundo lugar, pues lograr de cierta forma que ese territorio virgen, que ese territorio boscoso, que ese territorio de riqueza y de flora sea absolutamente impenetrable. Y sobre la base de los baldíos en zona agropecuaria, pues el Estado los tiene que organizar. Ha habido una ocupación irregular, debe entenderse esa realidad, debe de cierta forma el Estado entrar a negociar con las personas que lo han ocupado de manera irregular y lograr un asentamiento pacífico del mismo, pero otros baldíos deben ser destinados para generar procesos de agricultura intensiva y adjudicación de baldíos o adjudicación de tierra a unidades agrícolas familiares. Entonces, yo creo que eso pasa por una gran ordenación del territorio
y de ese orden del territorio, ese orden de los medios de producción económicos, de donde surge la prosperidad de un departamento tan extraordinario, tan rico ambientalmente como el. Senador, hace un tiempo, unos 3 meses, el gobernador del departamento del Putumayo fue suspendido y nos encontramos, como se dice, sin la presencia de un senador, de un gobernador que nos permita tener un oriente claro. ¿Por qué esa lentitud en el gobierno para tomar decisiones que uno miraría como fáciles de tomar, de citar al cargado? Hombre, yo qué le digo, Fernando, es un poco un patrón, ¿no? Es un poco un patrón de comportamiento del gobierno municipal. Es un gobierno que se ha caracterizado por su paquidermia, por su lentitud y sobre todo por su negligencia. Yo creo que si un gobierno no fue capaz de comprar a tiempo las vacunas, que es la única forma de salvar la vida de millones de colombianos, pues no es inexplicable que se tome todo este tiempo para nombrar a un gobernador. Además, el gobierno pareciera más concentrado y más ocupado en los cálculos politiqueros tendientes a mantener en el poder al centro democrático que realmente en gobernar para todos los colombianos. Le he escuchado en el transcurso de la charla, lo he leído en los medios de comunicación, de un grupo que se llama Liberales Socialdemócratas. Es un proyecto político que se vislumbra como alternativa de poder para el año 2022, especialmente en Cámara y Senado. ¿Quiénes lo conforman y a qué aspiran? Somos 11 senadores de la República que conformamos este proyecto llamado Liberal Socialdemócrata. Es un grupo parlamentario, 11 senadores muy importantes, con una votación importante, pero ese es un primer paso. Nosotros queremos que este movimiento liberal socialdemócrata sea sobre todo una expresión cívica y ciudadana, y ahorita pues el 4 voy a lanzar una fundación de tipo liberal socialdemócrata para darle fuerza a la idea, y sobre todo convertirlo en un proceso ciudadano. Espérame un segundo, Fernando, entro aquí al avión. Dame un segundo, por favor. Estoy. Bueno. Entonces me contaba que son 11 senadores, pero son senadores de diferentes partidos. ¿Cómo manejar el tema de la doble militancia, inscribir listas diferentes, o cómo van a hacer? Indiscutiblemente eso es un obstáculo porque, Fernando, los partidos políticos realmente son cárceles. Son cárceles que le impiden a los congresistas su libre movilización, su libre tránsito, cárceles diseñadas básicamente para mantener en el poder a los dueños de esos partidos, y hace muy difícil básicamente la irrupción y la constitución de nuevos movimientos políticos, porque lo ponen a usted ante una situación imposible, y es que si quiere constituir un nuevo partido, tiene que renunciar a la curul que le entregó el pueblo colombiano, es decir, tiene que renunciar al voto popular, al resultado del voto popular, por una norma cuyo único fin simplemente es proteger el monopolio de los dueños de los partidos. Los dueños de los partidos en Colombia son como un director del INPE, que es un carcelero, mantiene presos a los congresistas, no los deja salirse de la colectividad, y eso hace que sea imposible o desincentive la creación de nuevas estructuras políticas, de nuevos partidos políticos y la renovación de la política en Colombia. Entonces nosotros hemos optado por una vía muy práctica, que es la constitución de un grupo parlamentario. Es como un caucus, como llaman en los Estados Unidos. Es una forma de organizar la acción de los parlamentarios en torno a unas ideas, unos postulados, y hemos sido mucho más eficaces que muchos partidos en la presentación de agenda legislativa, en la realización de debates de control político, porque a nosotros nos une una idea. Es la fe y la creencia en una idea, y es la esperanza de que con esa idea podemos cambiar y mejorar al país. A los partidos políticos no los une ninguna idea, los une básicamente acuerdos y transacciones politiqueras.
porque los partidos políticos son el resultado de unas listas preferentes. Y eso hace que el director de un partido realmente no confedere a la gente alrededor de una idea, sino que confedere movimientos políticos regionales a los que suma en un esquema de lista preferente. Entonces, pues no hay una idea que cohesione. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros y lo que nos ha permitido actuar y ir buscando y logrando un lugar en el corazón de la gente. Hay una fórmula jurídica que les permita a ustedes como grupo parlamentario inscribir listas sin que se opongan los dueños de los partidos políticos. Es muy difícil, yo no voy a volver al Congreso, pero es muy difícil para los demás integrantes de liberales socialdemócratas que quieren volver al Congreso, porque tendrían que renunciar al partido. Entonces hemos desistido de la idea de presentar listas al Congreso, y más bien... Déjenme ver la silla, por favor. 5 décimos. Déjenme ver, porque no... Qué pena, Fernando. Tranquilo. No es fácil porque pues tienen que renunciar a sus partidos, pero habrá posiblemente candidatos presidenciales en ese grupo liberal socialdemócrata que podrán constituir un movimiento significativo por firmas si la situación de la pandemia lo permite. Yo estoy haciéndole una apuesta amplia a una gran coalición de corte liberal amplio que abarca a todos los sectores liberales, de tal forma que aquí se den 4 grandes corrientes ideológicas y se puedan plasmar en consultas. La izquierda marxista, liderada por el doctor Gustavo Petro, la derecha populista, que ya tiene como candidato al hijo del doctor Uribe, a Tomás Uribe, y por supuesto la izquierda, centroizquierda verde, y nosotros los liberales socialdemócratas, que abarcaríamos eso que llaman el centro. Las parlamentarias están a 14 meses, 13 meses. Eso indica que dentro de 11 o 10 meses hay que tener listas. Usted no va a participar en el Congreso, varios de sus compañeros sí. ¿Volverían a inscribirse en los partidos en los que están? Ellos ya están inscritos y no piensan salirse básicamente de esos partidos porque pues es un imposible jurídico. Entonces ellos van a repetir quienes vuelven en esas mismas estructuras políticas. Fernando, voy a despegar. ¿Será que aterrizo y te llamo y seguimos la entrevista? Bueno, perfecto. Listo. Entonces llego y te escribo. ¿Listo? Gracias. Listo. Chao, ya te llamo. Un abrazo. Bueno, hemos tenido al senador Rodrigo Lara por problemas suscitados a raíz de su viaje en avión. Debemos terminar la entrevista sin haber concluido algunos puntos que quedaban pendientes. Esperamos tenerlo en los próximos días y complementar esta entrevista que ha sido a todas vistas muy, muy interesante. Gracias a ustedes y los esperamos en otra emisión de Cuéntenos la Verdad. Les agradecemos que nos hayan permitido ingresar a sus casas. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Pasen un resto de noche acogedor y en paz con todos y con todo.